La roca. ¿Quién es la roca? Ya el Padre había revelado una verdad en el versículo anterior de Mateo, en el versículo 17. Ahora Jesús añade otra verdad. Llamando a Pedro, Simón, hijo de Jonás, Jesús empleó el nombre que le había puesto por primera vez cuando lo conoció. ¿Qué dice el versículo que vamos a estudiar? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. ¿Quién es esta roca? Estas palabras se han interpretado de diversas maneras. Que Pedro era esta roca, que la fe de Pedro en Jesús como el Cristo era esta roca, que Cristo mismo era esta roca. Se han presentado persuasivos argumentos en favor de cada una de las tres explicaciones. La mejor forma de determinar qué fue lo que Cristo quiso decir con estas palabras difíciles de entender es preguntar a las Escrituras mismas qué era lo que esta figura de dicción significaba para los oidores judíos, especialmente para aquellos que se la oyeron a Jesús en esa ocasión. El testimonio de los escritos de los mismos discípulos es evidentemente superior a las ideas de los hombres que después de ese tiempo han escrito u opinado acerca del supuesto sentido de las palabras de Jesús. Felizmente, algunos de los que fueron testigos oculares en esta ocasión han dejado un registro claro e inequívoco. En 2 de Pedro capítulo 1, 16, escribe el apóstol: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En 1 de Juan 1, 1 al 3 también encontramos otro testimonio inequívoco. Por su parte, Pedro, a quien fueron dirigidas estas palabras, rechaza enfáticamente mediante sus enseñanzas que la roca de la cual habló Cristo se refería a él mismo. Veamos qué dice Pedro mismo en Hechos 4, 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es la piedra reprobada? Jesús. Y en ningún otro hay salvación, añade en el versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y sigue dando su testimonio Pedro, acercándoos a él, piedra viva, a él. ¿De quién está hablando? De Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por la cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Vamos al versículo 8, dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Mateo registra el hecho de que Jesús empleó otra vez la misma figura
en circunstancias que indican claramente que Él mismo era la roca. Mateo 21:42 dice: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. También añade Deuteronomio 32:4: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Desde tiempos antiguos, el pueblo hebreo había empleado la figura de la roca para referirse específicamente a Dios. También el Salmo 18:2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El profeta Isaías se refirió a Cristo como gran peñasco en tierra calurosa y como piedra probada, angular y preciosa, en Mateo 28:16. ¿Qué dice Isaías? Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedal, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Pablo afirma que Cristo era la roca que había acompañado a su pueblo por el desierto en la antigüedad, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dice Pablo en 1 Corintios 10:4. En un sentido secundario, las verdades que Jesús habló son también una roca en la cual los hombres pueden construir con seguridad. Y esto lo encontramos en la ocasión que Jesús habla acerca de los que edifican sobre la roca y los que edifican sobre la arena. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7:24-25. Jesucristo es la roca de nuestra salvación, ¿no? Miren lo que dice Salmo 95:1, dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Él es nuestra roca. Él es el único fundamento de la iglesia, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En estrecha relación con Jesucristo, la principal piedra del ángulo, el fundamento de la iglesia se encuentran, ¿no?, los apóstoles y los profetas. Cristo a la cabeza, los apóstoles, los profetas, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todos los cristianos han de ser edificados como piedras vivas para formar una casa espiritual y un edificio cuya piedra angular es Cristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Y ya hemos leído también Efesios, y volvamos a leer Efesios 2:20-21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
Eso dice, todos los cristianos han de ser edificados como piedras vivas, ¿no? Todos van a ser edificados como un edificio cuya piedra angular es Cristo. Él es la única roca sobre la cual se afirma todo el edificio, porque sin Él no habría ninguna iglesia. Cuando creemos en Él como el Hijo de Dios, nosotros también podemos llegar a ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. La comprensión de que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios, tal como Pedro lo afirmó en esta ocasión, es la llave de la puerta de la salvación. Vamos a ver algunos escritos de los llamados padres de la Iglesia. San Agustín, el año 400 después de Cristo, el mayor de los teólogos católicos de los primeros siglos de la era cristiana, deja que sus lectores decidan si Cristo dice que Él mismo es la roca o si dice que Pedro es la roca. Retracciones, tomo 1, página 21. Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, célebre por su elocuencia, el año 407 después de Cristo, dijo que Jesús había prometido poner el fundamento de la iglesia sobre la confesión de Pedro y no sobre Pedro. Pero también dice que Cristo mismo es verdaderamente nuestro fundamento. Comentario sobre Gálatas. Homilías sobre Primera de Timoteo. Eusebio, historiador de la iglesia primitiva, el 340 después de Cristo, afirma que Clemente de Alejandría escribió que Pedro, Santiago y Juan no lucharon por la supremacía en la iglesia en Jerusalén, sino que escogieron a Santiago el justo como el dirigente. Historia eclesiástica, tomo 2. Otros padres de la iglesia enseñaron lo mismo. Tal fue el caso de Hilario de Poitiers. Cuando se buscó apoyo bíblico para las pretensiones del obispo de Roma a su primacía en la iglesia, las palabras pronunciadas por Cristo en esta ocasión fueron sacadas de su contexto original e interpretadas en el sentido de que Pedro era esta roca. León I fue el primer pontífice romano en pretender que había recibido su autoridad de Cristo por medio de Pedro. Esto sucedió el año 445 después de Cristo. Acerca de esta pretensión, Kenneth Scott, conocido historiador de la Iglesia, dice: insistió que por decreto de Cristo Pedro era la roca, el fundamento, el guardián de la puerta del reino de los cielos, puesto para atar y para desatar, cuyos juicios retenían su validez en el cielo, y que por medio del Papa como su sucesor, Pedro seguía realizando la tarea que le había sido encomendada. Historia de la Cristiandad, 1953, página 186. Resulta extraño que si esto es realmente lo que Cristo quiso decir, ninguno de los otros discípulos hubiera encubierto ese hecho, ni tampoco ningún otro cristiano durante 4 siglos después de que Cristo pronunciara esas palabras. Además, resulta extraordinario que ningún obispo de Roma descubriera este significado en las palabras de Cristo hasta que un obispo del siglo V pensó que era necesario hallar apoyo bíblico para la primacía papal. La interpretación de las palabras de Cristo, que concede supremacía a los así llamados sucesores de Pedro, los obispos de Roma, no armoniza en absoluto con lo que Cristo enseñó a sus seguidores. Mateo 23:8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mateo 23:10 añade: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro,
el Cristo. La mejor evidencia de que Cristo no designó a Pedro como la roca sobre la cual habría de construir su iglesia es quizás el hecho que ninguno de los que oyeron a Cristo en esta ocasión, ni siquiera el propio Pedro, así lo entendió mientras Jesús estuvo con ellos, ni después. Si Cristo hubiera establecido a Pedro como principal piedra o como el principal entre los discípulos, estos no habrían disputado repetidas veces el primer puesto. Mateo 22-24 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Mateo 18:1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Marcos 9:33 dice: llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y 9:35 de Marcos dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. El nombre Pedro proviene del griego Petros, piedra o canto rodado. Roca, por otro lado, es la traducción de la palabra griega Petra, que suele emplearse para designar una peña o un macizo de piedra. Una petra es una roca grande, fija, inamovible. En cambio, Petros es una piedra pequeña o un canto rodado. No puede saberse hasta qué punto Cristo tuvo en cuenta esta distinción, ni cómo pudo haberla explicado mientras hablaba, porque Cristo ciertamente habló en arameo, la lengua vernácula en Palestina en ese tiempo, y no empleó las palabras griegas. La palabra griega Petros sin duda equivale a la palabra aramea Kefa. Por otra parte, es muy posible que Petra también equivalga a Kefa, aunque existe la posibilidad de que Cristo hubiera empleado algún otro sinónimo u otra expresión en arameo que haría notar la distinción entre Petra y Petros que se advierte en el relato evangélico en griego. Sin embargo, parece probable que Cristo debe haber tenido el propósito de hacer una diferencia. De lo contrario, Mateo, escribiendo en griego y guiado por el Espíritu Santo, no la hubiera hecho. Evidentemente, Petros, una piedra pequeña, no podría servir de fundamento para ningún edificio. Jesús aquí afirma que únicamente una petra o roca sería suficiente. Lo que Cristo dijo aquí queda más claro con sus palabras registradas en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquier edificio construido sobre Pedro o Petros, un débil y falible ser humano, tal como lo presenta claramente el relato evangélico, tiene un fundamento muy poco mejor que las arenas movedizas. Mateo 7:26-27. Pero cualquiera que me oye estas palabras, si no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande la ruina. ¿Quién es la roca? Las evidencias bíblicas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y el testimonio del propio Pedro, dejan claro que la roca es Cristo. El fundamento de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. El único que puede salvarnos es Cristo. Que Dios te bendiga. Amén.